La infancia robada. Lo que no quieren que sepas. Sobre el tráfico y explotación de niños. Cada año, miles de niños desaparecen sin dejar rastro. Algunos creen que es casualidad, otros prefieren no hablar del tema. Pero, ¿y si te dijera que detrás de estas desapariciones hay una red de poderosos que lucran con su sufrimiento? Cada país tiene su historia. Cada niño es una estadística, pero también es un nombre, un latido, un grito silencioso en el ruido del mundo. Más allá de los números, hay rostros y vidas marcadas por el tráfico humano, la explotación infantil, la pobreza extrema y los conflictos. Esta línea del tiempo no solo presenta datos, sino que también nos sumerge a través de la historia. Línea del tiempo. Antigüedad y Edad Media, 2000 a.C., 1500 después de Cristo. Esclavitud infantil. En Egipto, Roma y Grecia, los niños eran vendidos como esclavos para trabajos forzados o como sirvientes de élites. Edad Media. La trata de menores persistió en Europa bajo el sistema feudal. Niños huérfanos eran explotados en monasterios o como aprendices sin derechos. Revolución Industrial, 1700 a 1900. Trabajo infantil. En fábricas de Inglaterra y Estados Unidos, los niños trabajaban 12 a 16 horas diarias en condiciones inhumanas. Primeras estadísticas. En 1833, el Reino Unido reportó que el 47% de los trabajadores textiles eran niños. Primeras leyes. En 1874 se fundó la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños, la primera ONG en abordar el problema. Siglo XX. Auge de redes criminales, 1900 a 2000. Guerras mundiales. El tráfico de menores aumentó durante conflictos. Los nazis secuestraron niños de Europa del Este para germanizarlos. Orfanatos y adopciones ilegales. Durante las dictaduras en Latinoamérica, Argentina, Chile, bebés fueron robados y vendidos a familias ricas. 1990s, UNICEF reportó que 1.2 millones de niños eran víctimas de tráfico cada año. Siglo XXI, Internet y el mercado negro, 2000, actualidad. Deep Web, redes criminales usan la Dark Web para vender y explotar menores. Cifras alarmantes. En 2023, la OIT estimó que 160 millones de niños estaban en trabajo forzado o tráfico sexual. Explotación digital. Con el auge de redes sociales, los depredadores contactan a menores con perfiles falsos. Panorama amplio y detallado sobre migración, tráfico humano y desplazamiento forzado en las últimas 5 décadas. 1970s. Estados Unidos. Migración y tráfico humano. Aproximadamente 10.000 personas al año fueron víctimas de trata de seres humanos en este periodo, especialmente mujeres y niños de América Latina. Niños migrantes. Se estima que alrededor de 250.000 niños inmigrantes no acompañados llegaron a Estados Unidos en la década de 1970, muchos de ellos en condiciones de explotación. Rusia, URSS. Desplazamiento forzado. Se estima que en el conflicto en Afganistán más de 2 millones de personas fueron desplazadas, de las cuales 800.000 eran niños que vivieron en condiciones extremas de pobreza. Tráfico humano. En este periodo no existen datos precisos, pero se sabe que la trata de personas fue una problemática que se agravó en los años posteriores, especialmente tras la caída del bloque soviético. 1980s. Estados Unidos. Crisis del tráfico de personas. En este periodo, el 30% de las víctimas de tráfico humano eran menores de edad, especialmente de Centroamérica. Desplazados forzosos. Aproximadamente 1 millón de refugiados llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos menores que huyeron de las guerras civiles en América Central. India. Pobreza infantil. En 1981, 51% de los niños en India vivían en condiciones de pobreza extrema. Tráfico infantil.
En 1985, se estimó que más de 300.000 niños eran víctimas de trabajo infantil, especialmente en la industria textil y de la minería. China. Política del hijo único. A fines de la década de 1980, había un desbalance de género de 30 millones de mujeres menos en China debido a la preferencia por hijos varones. Tráfico infantil. Durante los años 80, alrededor de 20.000 niños fueron reportados como desaparecidos anualmente debido a la trata. 1990s. Estados Unidos. Ley de Reforma de Inmigración. En 1996, más de 1 millón de personas fueron deportadas, y de ellas, aproximadamente 250.000 fueron menores no acompañados. Tráfico infantil. En la década de 1990, el 62% de las víctimas de tráfico humano en Estados Unidos eran menores de 18 años. India. Tráfico infantil. Según estimaciones, cerca de 1 millón de niños en India fueron víctimas de explotación sexual, trabajo infantil y tráfico humano. Desplazamiento forzado. Aproximadamente 20 millones de personas fueron desplazadas debido a conflictos y pobreza en India, de los cuales más del 50% eran niños. Rusia. Colapso de la URSS. En los primeros años de la década de 1990, alrededor de 1.5 millones de personas fueron desplazadas, incluyendo a 500.000 niños que vivieron en condiciones extremas en campamentos de refugiados. Tráfico de personas. El tráfico de personas se incrementó tras la disolución de la URSS, con más de 10.000 víctimas reportadas anualmente. Unión Europea, Alemania, Francia, España. Tráfico de personas. En la década de 1990, más de 70.000 personas fueron víctimas de trata, especialmente de Europa del Este, y el 20% eran menores de edad. 2000s. Estados Unidos. Crisis de inmigrantes. Entre 2000 y 2010, más de 5 millones de inmigrantes indocumentados llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos niños. Tráfico humano. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2001 se reportaron más de 50.000 casos de tráfico de personas anualmente, de los cuales el 50% eran menores. China. Trabajo infantil. Aunque hubo mejoras, se estima que alrededor de 10 millones de niños trabajaban en condiciones extremas en áreas rurales y urbanas. Tráfico infantil. Aproximadamente 40.000 niños fueron víctimas de trata al año en China, especialmente en la venta ilegal de niños para trabajos forzados o adopciones ilegales. India. Desplazamiento y pobreza infantil. A inicios de la década, más de 10 millones de niños se encontraban desplazados dentro de India debido a conflictos étnicos, pobreza y desastres naturales. Tráfico infantil. En 2006, más de 300.000 niños fueron víctimas de trata, con un aumento significativo de la explotación sexual infantil. Siria. Desplazamiento forzado. La guerra en Siria desplazó a más de 6 millones de personas, de las cuales 2 millones eran niños que vivieron en condiciones de extrema pobreza y sin acceso a servicios de salud. Víctimas de conflicto. Más de 10.000 niños murieron a consecuencia del conflicto sirio entre 2011 y 2016. África subsahariana. Refugiados y desplazados. Más de 20 millones de personas fueron desplazadas por conflictos, hambre y pobreza, con más del 60% de ellos siendo niños. Trabajo infantil. Se estimó que más de 45 millones de niños trabajaban en condiciones inhumanas en África, especialmente en las industrias mineras y agrícolas. 2010s. Estados Unidos. Crisis migratoria y tráfico de personas. Desde 2010, alrededor de 200.000 niños migrantes no acompañados fueron detenidos en la frontera, con miles de ellos víctimas de explotación y tráfico. Condiciones de detención. Más de 13.000 niños fueron reportados en condiciones de detención inadecuadas durante este periodo. Siria. Desplazamiento y salud.
más de 2.5 millones de niños vivieron en campos de refugiados en países vecinos, enfrentando condiciones extremas de salud debido a la falta de acceso a servicios médicos. Víctimas de la guerra. En 2018, 1 de cada 10 muertes por la guerra siria fue de un niño. México. Desplazamiento y tráfico de personas. Más de 10.000 niños migrantes fueron víctimas de tráfico o se desplazaron hacia Estados Unidos sin acompañantes, enfrentando condiciones extremas en su viaje. Brasil. Tráfico humano. Se estima que más de 15.000 personas son víctimas de tráfico de personas cada año, de las cuales 35% son menores de edad. Nigeria. Trabajo infantil. Aproximadamente 30 millones de niños en Nigeria son víctimas de trabajo infantil, con muchos siendo explotados en las minas y la agricultura. Desplazados. Debido al conflicto con Boko Haram, más de 1 millón de niños fueron desplazados de sus hogares. 2020 Estados Unidos. Crisis migratoria y tráfico humano. Durante 2020 y 2021, se reportaron más de 14.000 casos de trata de personas, la mayoría de ellos de mujeres y niños provenientes de América Central. Condiciones de detención. Alrededor de 50.000 niños migrantes fueron detenidos en condiciones precarias en la frontera sur de Estados Unidos. Siria. Desplazamiento forzado. Actualmente, 5.6 millones de sirios se encuentran como refugiados, muchos de ellos niños que enfrentan hambre, enfermedades y trauma psicológico. Rusia. Desplazamiento interno. Más de 1.5 millones de personas han sido desplazadas en los últimos años debido a los conflictos en Ucrania, afectando principalmente a los niños. Venezuela. Migración masiva. Más de 6 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, muchos de ellos niños que enfrentan condiciones de pobreza extrema, tráfico humano y falta de acceso a servicios básicos. Datos. En 1970, la tasa de desapariciones de menores debido al tráfico humano era de aproximadamente 100.000 casos anuales a nivel global. Hoy, esa cifra ha aumentado a más de 1.2 millones de niños desaparecidos anualmente, lo que representa un aumento del 1.100% en 50 años. Fuente: Organización Internacional del Trabajo, OIT. De acuerdo con UNICEF, en 1990, alrededor del 50% de las víctimas de tráfico humano eran menores de 18 años. Hoy, ese porcentaje ha aumentado al 60%, lo que demuestra una alarmante tendencia hacia la explotación infantil. Fuente: UNICEF, OIT. El 70% de los casos actuales de tráfico infantil están relacionados con la explotación sexual, mientras que solo el 30% se relaciona con el trabajo infantil. Esto refleja un cambio drástico en las dinámicas del tráfico humano, con un enfoque más fuerte en la explotación sexual en el siglo XXI. Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, Trafficking in Persons Report. En 2001, el 15% de los niños migrantes no acompañados que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos fueron víctimas de tráfico. Hoy, en 2023, ese porcentaje se ha duplicado al 30%, debido en parte al aumento de la violencia en países de América Central. Fuente: Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. En la década de 1990, alrededor del 60% de los niños en India vivían en condiciones de pobreza extrema. A pesar de algunos avances, en 2020, ese porcentaje sigue siendo alarmante, con aproximadamente un 50% de la población infantil india en situación de pobreza, lo que facilita su explotación en el trabajo infantil y tráfico. Fuente: Banco Mundial. En 1996, aproximadamente 250.000 niños migrantes no acompañados llegaron a Estados Unidos. Para 2021, esa cifra se había incrementado a más de 200.000 niños, lo que muestra una tendencia creciente en la migración infantil, particularmente desde América Central. Fuente: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS.
El 40% de los niños que fueron desplazados por la guerra en Siria han sufrido traumas psicológicos graves, muchos de los cuales han sido explotados sexualmente o vendidos a redes de tráfico humano en países vecinos. Esta cifra es alarmante comparada con solo un 20% en los primeros años del conflicto. Fuente: UNICEF. Si el tráfico humano sigue aumentando a un ritmo alarmante, ¿por qué seguimos siendo indiferentes ante este crimen? ¿Qué nos impide actuar con la urgencia que este tema requiere? ¿Cómo es posible que, a pesar de tener tantas leyes y tratados internacionales contra la explotación infantil, el número de víctimas siga incrementándose? ¿Estamos realmente comprometidos en su implementación? El tráfico humano es un negocio multimillonario y uno de los mercados criminales más lucrativos y más antiguo en la historia, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas. La falta de políticas efectivas de protección, la pobreza extrema y los conflictos armados han facilitado su crecimiento en las últimas décadas. ¿Quién se beneficia de que los niños sean explotados y traficados? ¿Son los gobiernos y las empresas parte de un ciclo que perpetúa esta industria oscura? Redes de crimen organizado, carteles de drogas, mafias y grupos organizados que controlan el tráfico humano, tanto con fines de explotación sexual como laboral. Estas redes generan miles de millones de dólares anualmente con la trata de personas. Industria del turismo sexual, países con regulaciones débiles sobre la explotación sexual, donde se promueve de forma encubierta el turismo sexual infantil. Este fenómeno ocurre en destinos turísticos con altos niveles de pobreza y corrupción. Empresas y fábricas ilegales, negocios que utilizan mano de obra infantil en condiciones de esclavitud moderna, especialmente en la industria textil, la agricultura y la minería en países en desarrollo. Grupos políticos y gobiernos corruptos. En algunos casos, la trata de personas ocurre con la complicidad de funcionarios gubernamentales que permiten la explotación a cambio de sobornos. Esto se observa en países donde la corrupción impide la aplicación de leyes de protección. Redes de adopción ilegal. Algunas redes criminales se benefician del tráfico de niños con fines de adopción ilegal en países con regulaciones laxas sobre este proceso. Conflictos armados y grupos paramilitares. La explotación de niños en zonas de guerra, como Siria, demuestra que los niños desplazados son altamente vulnerables a la explotación y el reclutamiento forzado por grupos armados. Ciertos sectores financieros y de lavado de dinero. La trata de personas genera enormes cantidades de dinero en efectivo, que a menudo se blanquea a través de negocios legítimos, bancos y empresas. Cada niño rescatado empieza con alguien que no se quedó callado. Sé esa persona. La indiferencia es el mejor aliado del tráfico humano. Rompe el silencio, sé parte del cambio. Educa a tu comunidad. La prevención comienza con el conocimiento. Resumen. El tráfico y explotación de niños es una de las crisis humanitarias más devastadoras y silenciadas de la historia. Desde la antigüedad hasta la era digital, los menores han sido víctimas de esclavitud, trabajos forzados y abuso, muchas veces con la complicidad de sistemas de poder que lucran con su sufrimiento. Un problema histórico que sigue vigente. Lo que antes se justificaba bajo la esclavitud o la falta de derechos infantiles, hoy persiste a través de redes criminales organizadas. Durante la Revolución Industrial, los niños eran explotados en fábricas sin protección alguna. En el siglo XX, fueron secuestrados en tiempos de guerra o vendidos en adopciones ilegales. Hoy, en el siglo XXI, la tecnología ha facilitado que depredadores y traficantes operen en la Deep Web y redes sociales, con cifras alarmantes: 160 millones de menores en trabajo forzado o explotación sexual, según la OIT en 2023. Comparte esta información antes que sea eliminada. Pero sobre todo, si sospechas de un caso de tráfico humano, repórtalo. Tu voz puede salvar vidas. Y sígueme para más contenido. Desde lo más profundo del laboratorio. Cronox Matrón. Hasta la próxima.